2 minutos, damos la bienvenida al licenciado Anderson Boscan, periodista venezolano que ha tenido una larga trayectoria en Ecuador, en Diario Expreso. Posteriormente fue fundador y por muchos años mantuvo el portal digital La Posta. Anderson Boscan se encuentra en Canadá junto a su esposa Mónica Velázquez y sus hijas, país al que solicitaron asilo político. Salieron de Ecuador en septiembre del 2024 debido a amenazas contra su seguridad. Salieron de manera indefinida, según su propia revelación en el portal La Posta. Anderson, bienvenido. Quisiéramos, ante todo, preguntarte sobre tu situación personal, cómo te encuentras en Canadá, a qué es lo que estás dedicado. Entendemos que continúas haciendo periodismo tras el cierre tácito que se ha dado del portal La Posta aquí en Ecuador. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Es un gusto poderlos acompañar. Un abrazo a toda vuestra audiencia. Bueno, mi situación es un poco pública y no quiero redundar demasiado. Yo me encuentro bajo protección en Canadá con mi familia y mantengo mis actividades como periodista, tanto con algunos medios internacionales con los cuales colaboro, como de manera independiente hoy que he dejado la posta para poder hacer periodismo desde mis propias redes personales, donde me suelo encontrar con mi audiencia. Bien, para iniciar este diálogo, Anderson, sin duda es necesario tener una perspectiva histórica de Venezuela, un país que ha tenido gobiernos sumamente controversiales desde finales de la Guerra Mundial. Podríamos tomar este hilo, algunos puntos claves: enero de 1958 con la caída de Pérez Jiménez, punto que se lo considera como un nacimiento de la democracia moderna en Venezuela. 1992, dos intentos de golpes de Estado que catapultaron la figura de Hugo Chávez. 2024 hasta el 2025, elecciones presidenciales muy cuestionadas que generaron una nueva fase de tensión internacional sobre la legitimidad del mandatario Maduro, y los últimos acontecimientos frescos que todos conocemos. ¿Por qué esta historia tan dramática de gobiernos en Venezuela? ¿A qué aduces tú que has vivido buena parte de este periodo que hemos mencionado? Bueno, es un país con sus propias complejidades y, y tiene a pesar de eso una profunda vocación democrática, eh, una profunda vocación democrática que fue interrumpida en varias oportunidades, al menos durante el último medio siglo, que ha sido citando acertadamente, y que desde hace 26 años perdió esa tradición democrática porque se instaló un sistema de gobierno que decidió que la voluntad popular era una cuestión secundaria. Y desde hace 26 años Venezuela intenta reencontrarse con el camino democrático por todas las vías posibles. Anderson, muy buenos días. Pues lo ocurrido en Venezuela en estos días, al iniciar el año, pues ha generado conmoción, pero sobre todo ha generado posiciones diversas en el mundo entero, quienes rechazan esta incursión, calificándolo de un abuso de poder del gobierno de Donald Trump. Algo que ha afectado de alguna manera la soberanía venezolana, y de otro lado esa necesidad y urgencia que han celebrado algunos de que Venezuela sea libre. ¿Cuáles son las lecturas que deja esto en el contexto que estamos viendo en estos días? Eh, pero ¿me puedes repetir un poco la pregunta? En la última parte te me cortaste. Sí, Eh, decía que ha generado opiniones diversas la incursión en Venezuela, ¿no? Por un lado, la sí, gente sí. que celebra ante lo que han calificado como la necesaria libertad que tiene ahora que empezar a vivir Venezuela, y lo Mira. otro, ¿no? Ese accionar quizás abusivo, de Sí, abuso de poder de los Estados Unidos. sí, bueno, conviven en el mismo mundo las dos realidades, ¿no? O sea, hay gente que
cree que la única manera de rechazar una acción militar a todas luces ilegal es defendiendo a un régimen dictatorial. Y hay gente que cree que la única forma de pedir un cambio de régimen dictatorial es defendiendo una incursión ilegal. Yo creo que se puede dejar en claro las dos cosas. Maduro había usurpado el poder, por lo tanto no tenía representación legítima en Venezuela y su salida es a todas luces favorable para la población. Y la incursión de los Estados Unidos ha sido ilegal porque no ha tenido amparo del derecho internacional. Las dos realidades pueden convivir dentro de nuestro mundo, al menos así lo veo yo. Pero quizás es importante analizar cuáles son las implicaciones de esto ahora para Venezuela y no solo para Venezuela, sino todo lo que esto implica para la región. A ver, las implicaciones para Venezuela están por determinarse. ¿Qué va a pasar en Venezuela? Lo sabe exclusivamente el gobierno de Donald Trump. Lo que podemos ver de la referencia de el buen trabajo que han ido haciendo los medios internacionales es que el gobierno de transición que quedará en manos de Delcy Rodríguez, quien hasta hace poco era vicepresidenta de Venezuela y hoy es presidenta de Venezuela por designio del gobierno de Trump, es que va a ser pues, utilitaria para los intereses norteamericanos. De hecho, el Wall Street Journal reportaba esta mañana que el secretario Marco Rubio tendrá una llamada diaria, o sea, una comunicación diaria con Delcy Rodríguez, y Trump ha sido muy claro en decir, en su característico tono eh, poco cuidadoso en las formas, nosotros vamos a ser los que dirigiremos la nación. Eso nos puede llevar a pensar que vamos a un escenario no visto en América Latina en los últimos 30 años, seguramente, donde el intervencionismo americano va a decidir las riendas de, el futuro de Venezuela. Esas riendas, también me refiero al prensa americana, Político reportaba ayer por la tarde en Estados Unidos, van a terminar en una elección para un cambio de mando, un cambio de poder, que es de hecho una elección que ya tuvo Venezuela el 28 de julio del 2025 y no fue respetada, pero el tiempo para que esa elección se produzca no está definido en las conversaciones entre Trump y el nuevo gobierno en Venezuela. ¿Qué va a pasar para el resto de la región? Creo que estamos todos un poco en tensión, ¿no? Porque Trump se ha envalentonado después de la incursión en Caracas y ha ido mandando mensajes sobre Cuba y sobre Colombia que han generado crisis internas en ambos países. Para hablar del futuro, como había señalado al inicio Anderson, es necesario conocer un poco más de cerca, con tu visión cercana, aspiramos a hacerlo sobre Venezuela. Han tenido los dos países de alguna manera una historia paralela. Años 70 empezó el auge petrolero en Ecuador. Venezuela era ya un gran país petrolero. Tras las dictaduras se posicionaron varios gobernantes democráticos: Carlos Andrés Pérez, Luis Herrera Campins, Jaime Lucinchi, nuevamente Carlos Andrés Pérez y Rafael Caldera. Pero dentro de todo esto, de estos espejismos que daba Venezuela hacia afuera, se iba forjando, se iba fermentando una situación compleja de entender que devino finalmente en el ascenso de Chávez. ¿Cómo es que sucedió esto con esta riqueza extrema que exhibía Venezuela? A ver, ser un país rico no te exime de ser un país desigual, y hay muchos ejemplos en la propia América Latina. Una de las economías que mejor desempeño tiene está aquí al lado del Ecuador y es la economía peruana y es uno de los países más desiguales de América del Sur, en el que tú encuentras crecimientos que van al 4, al 5% interanual, hasta el 7% interanual y no entiendes cómo puede seguir habiendo tanto pobre. Es uno de los males de nuestros sistemas políticos y económicos. La explicación de Chávez no tiene que ver tanto con la economía como con la política. Había un desgaste de la clase política venezolana, una falta de representación, un bipartidismo funcional, básicamente donde dos partidos habían turnado y repartido el poder los últimos 30 años, y la propuesta agresiva de cambio que intentó Chávez, primero a la fuerza en el 92, ese sí bombardeando Caracas en población civil, y luego a través de las urnas
final y exitosamente en el 98-99, dio lugar a un fenómeno de toda una clase popular venezolana que no se veía representada en la política y que encontró en Chávez finalmente la representación, ¿no? Ahora, tras el chavismo, que es historia fresca, historia reciente, se dio un hecho en estos días que sorprendió a todo el mundo. Se esperaba que algo iba a suceder en Venezuela, pero con esto se daba por descontado que vendría el reconocimiento al gobierno que fue recientemente elegido y que por maniobras del gobierno de Maduro salió como perdedor, el de Edmundo González con María Corina Machado. ¿Qué ha pasado en el interim? ¿Cómo entender que se dé esta acción tan drástica del gobierno norteamericano que se ufana de ser uno de los defensores de las democracias del mundo, aunque hemos visto muchísimas cosas, no viene al momento ni al caso el comentarlas, pero en todo caso se aspiraba de que se apoye a esa posible democracia elegida en las urnas. ¿Qué es lo que pasa allí? ¿Cómo es que queda el poder, así sea temporalmente, en manos de una persona con el pasado chavista que todos conocemos, Delcy Rodríguez? Creo que tiene que ver con la realidad, arregla los planes que uno tiene en la cabeza, ¿no? A todos nos hubiera gustado que aquellos que fueron electos por los venezolanos de forma mayoritaria y abrumadora hace unos meses ocupen el cargo que les habían robado. Eh, pero también es cierto, y existen informes de esto, al menos los sistemas de inteligencia americanos alertaron o desalentaron al presidente Trump de tomar esa decisión por una sencilla razón, y es que el poder en Venezuela no hubiera sido sostenible bajo una administración brusca de un día para otro de la oposición venezolana. No hay forma real, fáctica, de que la oposición venezolana de un día para otro tenga control del territorio venezolano, de las Fuerzas Armadas, de los colectivos chavistas, del millón de venezolanos que fueron armados y adiestrados para enfrentarse al poder en caso de un cambio. Y por eso me ha parecido un poco lógico que la administración de Trump busque dentro de las propias filas del chavismo un alfil que lo ayude a eliminar a el resto de familias del chavismo. El chavismo es una estructura de poder que tenía cuatro familias de poder: la de Maduro, la de Diosdado Cabello, la de Parino López y la de los hermanos Rodríguez. Lo que hace Trump al eliminar a Maduro y al buscar a los Rodríguez es tratar de que sean las propias estructuras del poder chavista las que vayan detrás de los que él quiere ir. ¿Eso va a funcionar? No lo sabemos. A mí me gusta, no, a mí me hubiera gustado otra cosa, pero creo que era el único camino real o pragmático y bueno, y lo están aplicando. Ahora, Anderson, ¿cuánta incidencia real puede tener la comunidad internacional? La ONU ha lanzado ya un mensaje, se ha pedido a Donald Trump respeto al derecho internacional. Si no me equivoco, la OEA va a tener una reunión extraordinaria hoy 6, para abordar el tema de Venezuela. Ha habido también ya un pronunciamiento de la comunidad europea, pero ¿cuánto de esto realmente puede tener un impacto en lo que decida o no hacer Donald Trump en Venezuela? Ninguno, ninguno. La comunidad internacional es, vamos, un lindo teatro que nos inventamos para distraernos y hacernos sentir civilizados. Pero está visto que la comunidad internacional, y más que la comunidad internacional, el derecho internacional, es algo aplicable solamente por debajo de las tres grandes potencias que rigen los designios del mundo. Ni Putin tuvo consecuencias por la invasión de Ucrania, ni Trump va a tener consecuencias por el ataque a Caracas, ni Xi Jinping mañana tendrá consecuencias si finalmente decide invadir Taiwán, como se ha venido preparando. Creo que en un mundo multipolar como el que tenemos, lo que digan las Naciones Unidas es un poco a las galerías. El Consejo de Seguridad Permanente de las Naciones Unidas ha sido activado por petición de Rusia y de Colombia, pero allí Estados Unidos tiene pleno derecho a veto como uno de los 5 miembros permanentes. Y luego la OEA es un cementerio de
de ideas o de buenas propuestas, donde va gente que algún día fue valiosa y que hoy ya no tiene dónde servir a esos países y las mandan premiadas a Washington. ¿Qué papel juega en todo lo que está pasando, Anderson, esos 60.000 millones de barriles diarios que constituyen de barriles, que constituyen las reservas venezolanas, las más grandes del mundo? Las prioridades de Trump están dadas. Primero, arreglar la economía, ergo el petróleo, después la democracia. Bueno, es un poco las reglas del juego de cualquier tipo de decisión geopolítica. Tiene que ver con los intereses de las naciones que toman las acciones. No hay detrás unos principios solamente, puede haber principios, pero no son de ninguna manera la base fundamental con la que toma decisión una nación. La toma basada en sus intereses y es claro y ha sido transparente Trump en que a lo que le interesa es volver a explotar petróleo en Venezuela, va a subsidiar a compañías americanas para que tomen el riesgo de volver a explotar petróleo venezolano y va a controlar, va a tener control sobre a quién se le vende o no el petróleo venezolano. Eso es una de las cosas que ha reportado un medio de comunicación llamado Axios esta mañana, que reporta principalmente sobre política americana. Trump va a decidir hacia dónde fluye el petróleo venezolano, que es un poco el gran interés detrás de toda la acción militar. Ahora, poniéndonos en la situación actual, y es una pregunta personal, Anderson, ¿cómo te sientes tú con la situación actual? ¿Se ha liberado Venezuela de Hugo Chávez? ¿Se ha liberado de Nicolás Maduro? Pero hoy en día, hablando muy claramente, Venezuela está con un gobierno funcional, por no decir un gobierno títere, que debe reportarse diariamente a Marco Rubio. Muchos personajes históricos en Venezuela, empezando por Simón Bolívar, estarán saltando en su tumba. Hombre, sí hay gente para la que esto es algo realmente importante. Yo he escuchado mucho los debates políticos y las alusiones a la soberanía. La soberanía es un concepto hermoso cuando uno vive fuera de Venezuela, en un país que la tiene y la ejerce. Pero cuando tú eres un venezolano y quieres aplicar la soberanía, y la soberanía es la capacidad de los pueblos de autodeterminarse, ¿no? Venezuela se quiso autodeterminar y salir por vía democrática de Maduro. Lo votó. ¿Pasó? No, no pasó. ¿De qué soberanía hablamos? Venezuela tiene 26 años que el presidente de Venezuela no lo cuidan venezolanos, sino cubanos, militares cubanos. De hecho, todos los que murieron en la Operación Resolución Absoluta el día 3 de enero no fueron venezolanos, fueron cubanos, 32 cubanos protegiendo a Nicolás Maduro. ¿De qué soberanía hablamos? Cuando se bombardeó Venezuela, cuando se bombardeó Caracas y se bombardearon objetivos civiles, no militares, fue en el 92 y lo hizo Hugo Chávez. ¿De qué soberanía hablamos? Entonces, claro, a mí me parece que la soberanía es una excusa para no mirar lo realmente importante. Y lo realmente importante en el fin es la gente. ¿Uno para qué quiere soberanía? Para que la gente esté mejor. ¿Va la gente a estar mejor si el régimen de Maduro no está? A mí me parece que eso no admite discusión. Entonces yo personalmente me encuentro plenamente satisfecho y feliz con el resultado. Seguramente no con la forma, pero a mí lo que me importa es el resultado. Ahora, quizás la pregunta del millón es si con esto efectivamente Venezuela va a estar mejor. Como lo digo, no sé si va a ser el camino de la prosperidad. A mí no me gusta entusiasmarme y subirme a camionetas melancólicas y optimistas, pero es indudable que cualquier cambio que aleje a un dictador que viole sistemáticamente derechos humanos va a ser mejor. Hay gente que me dice, hombre, ¿tú en serio prefieres que los americanos dirijan un país? Yo les digo abiertamente que sí. No creo que esté en los planes de Trump la detención masiva de periodistas y opositores, la exterminación de aquellos que salgan a la calle, la violación sistemática de derechos humanos, la tortura, los abusos sexuales a detenidos.
expulsar a otros 8 millones de venezolanos. Y si eso no pasa, entonces Venezuela va a estar mejor. Y ahora, ¿qué viene? ¿Hasta dónde piensas tú va a alcanzar esta doctrina Monroe, modificada ya por Trump a Don Roe? Colombia está amenazada, Cuba se dice simplemente es una cuestión de tiempo y que se verá asfixiada por la falta del petróleo venezolano y caerá, es la visión de Donald Trump, y amenaza también a otras partes del mundo como Groenlandia. Bueno, está claro que después del 3 de enero lo que podemos decir de Donald Trump es que es realmente impredecible. No se puede hacer un análisis normal, natural, objetivo de si va a lograr o no va a lograr algo. Lo ha mostrado ya en dos oportunidades en el último año con la operación que hizo en Irán, en un momento en el que el mundo creía que una intervención podía desatar una guerra con alcances importantes, incluso regionales, y lo ha hecho también en Caracas, donde muchos creían que era imposible lograr lo que ha logrado, y hoy Maduro viste un uniforme naranja y está en una prisión federal americana. Es poco prudente decir Trump va a hacer esto, va a hacer aquello, porque hoy nos parece una locura que hable de la caída del régimen cubano, que hable de intervención en Colombia, que sea un aliado de los últimos 200 años de los Estados Unidos o de la propia Groenlandia o lo que fuera, pero yo creo que todas las cartas están sobre la mesa cuando se habla de Trump. Ahora, Anderson, ¿qué pasará con Nicolás Maduro? Nos preguntamos si es que efectivamente Maduro tiene información importante que le pueda servir al gobierno norteamericano de la geopolítica internacional y Tiene otros información acercamientos. importante, pues, es un hombre que controló el poder y la inteligencia de forma pues, castrochavista, así que tiene información importante de mucha gente y no solo en Venezuela. Y Maduro enfrenta una realidad en la que yo creo todavía no aterriza y es que él puede morir en prisión. O sea, los cargos que enfrenta son cargos con los que fácilmente, si no es perpetua, le podría salir una sentencia de 30 a 40 años. Y los abogados que ha escogido son abogados expertos en casos de alto nivel, pero además con mucha experticia en llegar a acuerdos con la justicia y han dejado saber a la prensa americana que buscarán un acuerdo de cooperación con la justicia americana. Eso es algo que podría abrir, vamos, puertas que no tienen precedentes. No sé, Anderson, si por tu situación en Venezuela, por tu salida del país, por las presiones que has tenido, puedes hablar de Ecuador, pero en todo caso me gustaría mucho escuchar una reflexión tuya sobre esta situación y esta suerte del país que va ligado también a lo que pasa en Venezuela. Lo que sucede en Venezuela nos va a afectar muy fuerte, sea en positivo, sea en negativo. En la historia reciente del país, épocas que hemos vivido intensamente, está allí el correísmo con esos gigantescos perjuicios que en la forma o con los cálculos más conservadores se habla de perjuicios que superaron los 30.000 millones de dólares con el ex vicepresidente del correísmo, luego presidente Lenín Moreno, actualmente enjuiciado con riesgo de ser condenado. Guillermo Lasso con la caja de Pandora de León de Troya nuevamente abierta. Y tenemos a Noboa, quien por encontrarse, digamos que a mitad de su largo periodo, aún resultaría temprano para juzgar. Hombre, yo creo que es el Ecuador un país cada vez más difícil de entender, porque siento una profunda desconexión de la clase política con los intereses de la gente. Yo sigo de forma regular, profesional, los sucesos en el Ecuador para poder hacer mi trabajo y, y es claro que uno no encuentra ni en el gobierno, ni en la oposición, ni en la asamblea, ni en el ejecutivo, ni en los gobiernos seccionales eh, una conexión con la gente. Si miras el debate de ayer en la asamblea, eh, allí estaban hablando de Venezuela y estaban hablando eh, del sistema de justicia desde una forma, una mirada elitista, cuando yo creo que está claro que la gente
en el Ecuador tiene una principal preocupación en la mayoría de zonas geográficas de la nación, y es que los están matando, que los están vacunando, que los están extorsionando, que las prácticas criminales se hicieron comunes, diarias, cotidianas, y los políticos parece que no se enteran. Entonces, repito, hay una desconexión entre la clase política dominante y los que deberían de ser beneficiados de las decisiones de esa clase política. ¿Y pasará algo con el sector del correísmo? Ya a propósito de esta captura de Nicolás Maduro, se ha empezado a hablar de donaciones, de aportes económicos y otras relaciones con el sector del correísmo, de la Revolución Ciudadana. Pues sí, yo creo que directamente hay gente que sobreestima la influencia que tenía Maduro en el correísmo. Es claro que había una relación pública. Correa era asesor de Maduro. Muy seguramente Maduro financió campañas de el correísmo en el Ecuador, o lo hizo de forma directa como gobierno, de forma indirecta como Partido Socialista Unido de Venezuela. En fin, eso estará por verse. Hay, hasta donde yo entiendo, información judicial trabajándose alrededor de esto, que ha sido siempre pues un conocimiento de dominio público, pero no sé si esa sea la principal preocupación que debería tener el correísmo hoy. A mí me parece que la principal preocupación que debe tener es eh, la conexión con su base de votantes. Yo no creo que los votantes del correísmo se sientan identificados con Nicolás Maduro. Y si uno ve a las cabezas del correísmo hacer una defensa tan abierta de Nicolás Maduro como la que hacen, lo que uno se pregunta es si esa gente está conectada con la tierra y no se da cuenta que están defendiendo un tipo que ni siquiera personas convencidas de la izquierda se atreven a defender abiertamente. Creo que eso les va a pasar más factura que cualquier otro escándalo judicial que luego se termine armando. Bien, el tiempo se nos agota. Entrando en la parte final, ya Anderson, quisiera preguntarte qué pasó allá en Venezuela con esa presencia rusa, Cuba, China. Se hablaba de que Venezuela podía ser un sitio inexpugnable, de que si algo sucedía allí iban a haber reacciones mucho más de la tibia retórica que se ha dado desde el pasado 3 de enero. ¿Cómo interpretar esto? ¿Es una venia al poder militar norteamericano o una actuación prudente de algunos mandatarios, particularmente la China? Podríamos incluir Rusia, ante la impredecibilidad de Donald Trump. Creo que tiene que ver con cada uno hace en su barrio lo que quiera, ¿no? O sea, lo que le dicen los chinos y los rusos a Trump es: tú en tu barrio eres el que decide. De la misma forma que Putin impunemente se ha apropiado de un cuarto de Ucrania y se ha agarrado el Donbass y otras regiones en su haber, y de la misma forma que Xi Jinping estará calculando el momento exacto para hacer lo propio con Taiwán, ¿no? Es como un acuerdo en este mundo multipolar donde las potencias se dicen... cada uno de ustedes sabe dónde están los límites, y los límites están en: no toques el vecindario del otro. Ya, parte de la pregunta iba en el sentido de qué instalaciones efectivamente tendrían Hombre, Rusia, China. instalaciones y capacidades muchas. Disculpa, Sí. Gustavo, si lo malinterpreté la pregunta, Ujú. pero instalaciones militares muchas. La mejor defensa antiaérea de América Latina estaba en Venezuela. Eran defensas antiaéreas rusas, y no se activó ninguna. Y eso es una muy clara señal de que los rusos dejaron a su suerte a Venezuela. Habrá posturas públicas en Naciones Unidas y lo que quieran, pero no ha habido una condena, ni un pedido de acciones, ni una confrontación. Ni los rusos ni los chinos van a meterse en una confrontación abierta con Estados Unidos por Nicolás Maduro. Pregunta final de mi parte. ¿Va Cuba finalmente a caer literalmente por inanición como lo anuncia Trump? Creo que es claro que ese es el plan de Trump: es dejarlos morir por inanición, cortarles la vía de petróleo, y una vez cortada la vía de petróleo, la subsistencia de Cuba dependería de sí misma, y el régimen cubano no tiene capacidad de
darle subsistencia a la población cubana. Así que eso podría provocar una alteración del orden social y posteriormente un cambio de régimen, que creo que es lo que busca Trump. Y quizás también finalmente hablando de Cuba, hablemos también de Colombia. Tú ya mencionaste algo al respecto, pero ¿cuáles son las reales posibilidades de una intervención en Colombia, al menos en corto plazo, en el corto plazo? En el corto plazo, creo que no es comparable a la situación Ujú. venezolana. Que si Petro estará loco, será, no sé, adicto a sustancias a las que no se debe ser adicto desde el poder, Perdona la pero intervención, Anderson, pero Petro realmente, entre muchas cosas, ha sido el gobernante que con más claridad ha hablado al mundo las preocupaciones de Latinoamérica, particularmente relacionadas con el gobierno de Trump. por ejemplo, quiero decir, Petro te podrá gustar o no gustar, lo podrás acusar como lo acusan sus ministros de muchas cosas, pero Petro es un presidente que ganó el voto popular, que ejerce un mandato constitucional y que hace de presidente en un país que tiene instituciones fuertes, serias y robustas. Si Petro hubiese cometido delitos como los que cometió Maduro, Petro estaría preso, no en Estados Unidos, estaría preso en Colombia, porque la Fiscalía de Colombia lo imputaría y la justicia de Colombia, sin lugar a dudas, lo condenaría como condenó, por ejemplo, hace poco a Álvaro Uribe. Quiero decir, es un país funcional, no un Estado fallido, y por eso me parece que en esa ocasión Trump sí blofea. No hay una justificación real para que exista una intervención en Colombia, a pesar de que Petro no es de mi agrado y seguro no es el de muchos, pero nadie estaría dispuesto a defender una intervención en un país que funciona, que no es ni de cerca un Estado fallido. Bien. Muchísimas gracias, Anderson, por haber estado con nosotros. A ustedes, gracias. Declaraciones del licenciado Anderson Boscan, periodista venezolano actualmente exiliado en Canadá. Son las